Imagina una ciudad brillante, rodeada de murallas doradas por el sol, donde las cúpulas se elevan como oraciones hacia el cielo. Constantinopla, el corazón palpitante del mundo cristiano oriental. Es el año 1054. Una delegación proveniente de Roma cruza las puertas de Santa Sofía, el templo más sagrado del Imperio bizantino. Caminan en silencio, sus rostros son severos. En sus manos llevan un documento sellado. Nadie lo sabe aún, pero están a punto de marcar un antes y un después en la historia de la Iglesia. Frente al altar, dejan el pergamino. Una excomunión, una ruptura, una herida que dividirá a la cristiandad durante más de 1000 años. ¿Qué ocurrió exactamente ese día? ¿Por qué se separaron Roma y Constantinopla? Este es el relato del gran cisma, el momento en que la Iglesia se quebró y el mundo cambió para siempre. Para entender cómo se rompió la unidad de la Iglesia, primero debemos comprender cómo nació. En los primeros siglos del cristianismo, no existía una sola sede suprema. No había una Roma que mandara ni una Constantinopla que desafiara. La Iglesia era una red viva de comunidades dispersas por el vasto mundo romano, unidas por una sola fe, Jesucristo resucitado. Aquellos primeros creyentes se reunían en casas, en catacumbas, en secreto. No tenían templos, ni poder, ni jerarquías complejas. Lo que los unía era el testimonio de los apóstoles, la predicación del Evangelio y el recuerdo ardiente del Cristo crucificado. Pero todo cambió cuando el emperador Constantino legalizó el cristianismo en el siglo IV. De perseguida, la Iglesia pasó a ser protegida. De marginal, se volvió central. De mártires escondidos, a obispos en palacios. Con ese giro histórico, surgió una nueva realidad eclesiástica. Dos ciudades comenzaron a destacar. Roma, sede del apóstol Pedro, y Constantinopla, la nueva capital del Imperio Oriental fundada por el mismo Constantino. Ambas se convirtieron en faros de la fe. Ambas en guardianas de la ortodoxia. Pero también en rivales silenciosas. Así nació la tensión, una iglesia que crecía en poder, pero también en diferencias. Porque aunque compartían un solo Cristo, ya comenzaban a caminar por caminos distintos. Roma y Constantinopla, dos ciudades, dos almas, dos formas de mirar a Dios y al mundo. Roma era la antigua capital del imperio, símbolo de autoridad, ley y tradición. Era el lugar donde Pedro y Pablo, los pilares del cristianismo, habían entregado su vida por la fe. Allí, el obispo de Roma empezó a ser visto como el sucesor directo de Pedro, el portador de las llaves del reino de los cielos. En cambio, Constantinopla era la ciudad nueva, la joya del Oriente, construida por el emperador Constantino como la nueva Roma. Era un centro vibrante de cultura, filosofía y esplendor litúrgico. Su patriarca no reclamaba supremacía, sino colegialidad, una iglesia donde las decisiones eran compartidas entre hermanos, no dictadas por uno solo. Las diferencias no eran solo geográficas, eran también lingüísticas y mentales. En Roma se hablaba latín, la lengua del derecho, del gobierno, de la estructura. En Constantinopla dominaba el griego, la lengua de los filósofos, de los místicos, de la contemplación. El latín favorecía el orden, la definición precisa, la obediencia. El griego, en cambio, se abría al misterio, al debate, a lo simbólico. Dos maneras de expresar la misma fe, pero que poco a poco se hacían extrañas una a la otra. Así, mientras la Iglesia crecía hacia el exterior, en su interior se abría una grieta silenciosa. Una grieta que no era de fe, sino de comprensión. Una sola palabra, una palabra en latín, desató una de las tormentas teológicas más intensas de la historia cristiana, filioque. Significa, y del Hijo. Una simple frase añadida al credo niceno-constantinopolitano por la Iglesia occidental para afirmar que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Pero ¿por qué algo tan breve causó tanto conflicto? Para entenderlo, debemos recordar que el credo no era un texto cualquiera. Era la declaración de fe más sagrada del cristianismo, establecida en los primeros concilios ecuménicos. Alterarlo no era solo un error, era una ruptura del consenso de toda la Iglesia. En Oriente, los teólogos sostenían que el Espíritu Santo procede únicamente del Padre, como lo enseña el texto original del credo. Añadir el filioque sin la aprobación de un concilio universal fue visto como una arrogancia teológica y un acto unilateral de Roma. Para el occidente latino, el filioque era una defensa de la divinidad del Hijo y de la unidad trinitaria. Pero para el oriente griego, fue una invasión doctrinal, una señal de que Roma ya no respetaba la comunión, sino que imponía su autoridad sobre toda la Iglesia. No se trataba solo de una fórmula teológica,
sino de una pregunta más profunda: ¿quién tiene el derecho de definir la fe? Así, una sola palabra se convirtió en un símbolo de la división creciente. Y el incendio que había comenzado como un desacuerdo doctrinal, pronto se alimentaría del orgullo, el poder y la política. En el corazón de la división entre Oriente y Occidente latía una pregunta que no podía evitarse: ¿quién tiene la máxima autoridad en la Iglesia de Cristo? Para Occidente, la respuesta parecía clara: el Papa, obispo de Roma, sucesor directo del apóstol Pedro. El mismo Jesús, según los Evangelios, habría entregado a Pedro las llaves del reino, símbolo de un poder espiritual sin igual. Con el paso de los siglos, esta primacía espiritual se convirtió en una jurisdicción universal. Roma ya no era solo una sede apostólica, era el centro del gobierno de toda la Iglesia. Pero en Oriente, la visión era muy diferente. Los patriarcas de Constantinopla, Antioquía, Jerusalén y Alejandría formaban un sistema colegiado. Ninguno era superior al otro, y aunque se reconocía al obispo de Roma como el primero entre iguales, nunca se aceptó su supremacía absoluta. Para ellos, la Iglesia debía gobernarse en comunión, no desde una sola cabeza. Esta diferencia de gobierno no era un mero tecnicismo. Tocaba la misma estructura del cuerpo de Cristo. Los papas comenzaron a intervenir en asuntos del Oriente cristiano, dictando decisiones, enviando legados, condenando prácticas litúrgicas, gestos que los patriarcas orientales interpretaban como una invasión. Cada acción reforzaba una sospecha creciente, que Roma ya no quería unidad, sino obediencia. Así, la autoridad del Papa, vista en Occidente como garantía de unidad, era vista en Oriente como una amenaza a la autonomía sagrada de las iglesias. Era más que una disputa de poder. Era una lucha por el alma misma de la Iglesia, una sola voz que gobierna o muchas voces en armonía. Y mientras no se ponían de acuerdo en quién debía guiar al rebaño, las ovejas empezaban a alejarse unas de otras. La división entre Oriente y Occidente no fue solo una cuestión teológica o eclesiástica, fue también profundamente política. Después de la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476, Roma dejó de ser el centro del poder imperial. La ciudad fue quedando bajo el control de reinos germánicos como los ostrogodos y luego los francos. En medio del caos, el Papa emergió como una figura de estabilidad, autoridad y liderazgo moral. Mientras tanto, en Oriente, Constantinopla se mantuvo como la orgullosa capital del Imperio bizantino. Allí, el emperador no solo gobernaba el Estado, también influía directamente en la Iglesia. Era el tiempo del cesaropapismo, un sistema donde el emperador nombraba patriarcas, presidía concilios y ejercía un rol casi sacerdotal. Así, mientras Roma separaba más claramente lo espiritual de lo político, Bizancio los entrelazaba. Dos formas de entender el poder convivían y competían. La tensión se intensificó cuando, en el año 800, el Papa León III coronó a Carlomagno como emperador del Sacro Imperio Romano. Para Occidente, era un acto de restauración. Para Oriente, fue una afrenta directa. ¿Cómo podía haber dos emperadores romanos? ¿No era el trono legítimo el que aún se alzaba en Constantinopla? Desde entonces, no solo existían dos modelos de iglesia, sino también dos imperios que se miraban con desconfianza. El este consideraba al Papa una figura ambiciosa con pretensiones imperiales. El oeste veía al emperador bizantino como un gobernante mundano entrometido en asuntos sagrados. Y entre esas dos potencias enfrentadas, la unidad de la cristiandad empezó a resquebrajarse, como un muro que, con el tiempo, ya no pudo sostener su propio peso. Era 16 de julio del año 1054. La majestuosa iglesia de Santa Sofía, en Constantinopla, brillaba bajo la luz de los cirios. En medio de la liturgia, mientras los fieles oraban, un hombre avanzó por la nave central. Era el cardenal Humberto de Silva Cándida, enviado del Papa León IX. Caminó en silencio, sin saludar, sin mirar a los lados. Llegó al altar y colocó un documento sobre él. Una bula de excomunión. Acto seguido, dio media vuelta y salió del templo sin pronunciar palabra. La atmósfera quedó suspendida, como si el tiempo se hubiera detenido por un instante. Ese pergamino silencioso contenía una sentencia devastadora. El patriarca Miguel Cerulario, máxima autoridad espiritual del Oriente cristiano, era declarado hereje y apartado de la comunión con Roma. La respuesta no tardó. Días después, el patriarca excomulgó a los enviados papales. No hubo batallas, no hubo sangre, pero el acto fue más simbólico que 1000 espadas. La unidad de la Iglesia, largamente resquebrajada, se rompía formalmente. Aunque en ese momento ninguno de los dos lados pensó que aquello sería una separación definitiva, el gesto selló una herida que ya llevaba siglos gestándose.
No fue una explosión repentina, sino la culminación de siglos de tensión. Ese día, el 16 de julio de 1054, la cristiandad dejó de hablar con una sola voz. Y el mundo cristiano nunca volvió a ser el mismo. Tras el 16 de julio de 1054, no estalló una guerra entre católicos y ortodoxos. No hubo cruzadas ni ejércitos enfrentados por el cisma. Pero la ruptura fue profunda, duradera y silenciosa. Las excomuniones no se levantaron sino hasta más de 900 años después, en 1965, cuando el Papa Pablo VI y el patriarca Atenágoras se encontraron en Jerusalén. Pero para entonces, la separación ya se había convertido en costumbre, en identidad, en forma de vivir la fe. Durante siglos, las dos iglesias caminaron por sendas distintas. En Occidente, el papado se consolidó como una figura central de autoridad. La Iglesia católica se volvió jerárquica, centralizada, vertical. En Oriente, en cambio, los patriarcados mantuvieron su autonomía. La Iglesia ortodoxa se organizó como una familia de iglesias hermanas, unidas en la doctrina, pero sin un líder único. Los intentos de reunificación existieron. Hubo diálogos, concilios, gestos de buena voluntad, como en Lyon, en 1274, o en Florencia, en 1439. Pero la reconciliación siempre se estrelló contra el rechazo popular, la desconfianza acumulada y el orgullo de siglos. La división no fue solo institucional. Fue también cultural, espiritual, teológica. Católicos y ortodoxos compartían la misma raíz apostólica, los mismos sacramentos, la misma fe en Cristo. Pero entendían a Dios desde visiones distintas. En Occidente, la teología se volvió más racional, estructurada, enfocada en la ley y la autoridad. En Oriente, floreció la mística, la liturgia sensorial, la contemplación del misterio. El muro levantado en 1054 no fue de piedra, sino de lenguajes, símbolos y silencios no compartidos. Un muro que aún hoy sigue marcando el mapa espiritual del cristianismo. Y sin embargo, no todo está perdido. En los últimos años, los gestos de acercamiento han crecido. El diálogo ecuménico sigue vivo. Y aunque la herida es antigua, no está condenada a permanecer abierta para siempre. Quizás, reconocer la historia, recordar con humildad y comprender al otro sin prejuicio, sea el primer paso hacia la sanación. Después de 1000 años de separación, la pregunta sigue siendo válida. ¿Es posible la reconciliación entre las iglesias católica y ortodoxa? A pesar de los siglos de diferencias, de incomprensiones y hasta de confrontaciones, las semillas de la reconciliación están siendo sembradas. El siglo XX trajo consigo gestos inesperados de acercamiento. En 1965, como mencionamos, el Papa Pablo VI y el patriarca Atenágoras levantaron las excomuniones mutuas. Fue un gesto poderoso, un paso hacia la unidad, aunque aún distante. En las últimas décadas, se han dado importantes encuentros, como los de los papas recientes con los patriarcas ortodoxos, donde se ha hablado no solo de la fe compartida, sino también de los dolores del pasado. El diálogo teológico continúa, y cada vez hay más entendimiento mutuo sobre los puntos que nos unen, que son muchos. Sin embargo, la reconciliación plena sigue siendo un desafío. Las diferencias doctrinales no han desaparecido. El papado, como figura de autoridad universal, sigue siendo un punto de discordia. En el plano litúrgico, las tradiciones siguen siendo diversas y ricas, pero difíciles de reconciliar. Y la división cultural, que comenzó con la barrera lingüística entre el latín y el griego, sigue viva en las sensibilidades de los fieles. Pero, ¿es imposible? La historia muestra que las heridas más profundas pueden sanar, aunque el proceso sea largo y lleno de obstáculos. La reconciliación no será instantánea ni fácil, pero quizás el primer paso sea recordar que, a pesar de todo, seguimos siendo cristianos. Seguimos creyendo en el mismo Cristo, compartimos los mismos sacramentos y adoramos al mismo Dios. La reconciliación no se trata solo de un acuerdo formal. Se trata de un cambio de corazón, de humildad, de perdón. De reconocer que, aunque nuestros caminos hayan sido diferentes, hay un terreno común donde el amor y la fe siguen unidos. Quizás, en vez de esperar una completa reunificación, debamos buscar el camino hacia una unidad más profunda en el respeto mutuo y el entendimiento de nuestras diferencias. Porque, al final, la unidad no debe ser forzada, sino vivida en el corazón de cada creyente. La reconciliación es posible, pero dependerá de cada uno de nosotros. Y, tal vez, sea la próxima generación la que vea finalmente esa reconciliación, no como una fusión de estructuras, sino como una verdadera unidad en Cristo.
El Gran Cisma de 1054 no fue solo un evento histórico, fue una división que dejó cicatrices profundas, pero también lecciones que aún resuenan en la Iglesia de hoy. Fue un quiebre no solo entre dos ramas del cristianismo, sino también entre dos formas de entender la fe, el poder y la autoridad. Hoy, más que nunca, necesitamos recordar que nuestra unidad en Cristo trasciende las diferencias que nos dividen. El desafío no es borrar nuestra historia o nuestras tradiciones, sino aprender a vivir con ellas, a comprender que, aunque los caminos sean distintos, todos buscamos lo mismo, una vida guiada por la fe, el amor y la esperanza en Dios. Es fácil caer en la tentación de ver a aquellos con quienes no estamos de acuerdo como enemigos. Pero si algo nos enseña el cisma es que el verdadero enemigo no está en el otro, sino en la división que aleja a los hermanos y nos aleja de Cristo. La reconciliación no es un destino, sino un camino. Un camino que comienza en el corazón de cada uno de nosotros. Un camino de humildad, de apertura al diálogo, de perdón y de esperanza. Y aunque aún estamos lejos de una unidad total, cada paso que demos hacia el entendimiento mutuo es un paso hacia el reino de Dios. La historia del cisma no es solo una lección de lo que fue, sino también un llamado a reflexionar sobre lo que somos hoy y lo que podemos llegar a ser. Porque, al final, nuestra fe no debe ser un motivo de división, sino una fuerza para la unidad. Y esa unidad comienza con nosotros, en el respeto, en la humildad y en el amor hacia nuestros hermanos en Cristo. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia del Gran Cisma. Si te ha interesado este tema, te invitamos a suscribirte, a dejarnos tu opinión y a seguir buscando más respuestas sobre nuestro pasado para comprender mejor nuestro presente. Porque al mirar al pasado con ojos abiertos, podemos construir un futuro de entendimiento y unidad. ¡Hasta la próxima!